estimados estudiantes, ¿me pueden escuchar bien? Sí, espera. Sí. Muchas gracias. Bueno, espero que se pueda escuchar muy bien. Vamos a comenzar con nuestra sesión el día de hoy. Esta semana tenemos que terminar lo que son los temas de razonamiento verbal. Entonces, uno de los últimos puntos que hemos visto van a ser el uso de términos excluidos. ¿Qué son los términos excluidos? Van a ser términos que se van a generar dentro de una estructura y se pueden identificar, pero estos términos van a estar vinculados directamente con un eje temático distinto al de otras palabras. Por ejemplo, cuando yo tengo aquí la palabra perro, gato, conejo y león. ¿Cuál palabra creen que no corresponde dentro de esas cuatro primeras? León, Muy bien, ¿por qué? porque no es un animal doméstico. Exacto. Esta palabra león dentro de estos cuatro conceptos es un término excluido porque podemos encontrar similitudes entre perro, conejo, gato, león, que son animales. León también es animal, pero los demás son animales domésticos. León es un animal salvaje, ¿sí? Entonces lo excluyo de esa forma. ¿Qué elementos toma en cuenta para excluirlo? Pueden ser, pues, que esté vinculado a otro tema, que corresponda a otra categoría, que vaya en otro orden del que están las otras, que si todas las palabras son verbos, esta no es verbo. Cualquier criterio de los términos excluidos, ¿ok? Entonces, la idea de analizar términos excluidos es encontrar vínculos de significación, eliminando o excluyendo aquella palabra que no se encuentra dentro de ese campo semántico, donde hay algo que no cuadra, no está ahí. ¿Se entiende? Ahora, para que quede un poquito claro, vamos a resolver este ejercicio. Tenemos este ejercicio donde la palabra premisa es director. Por la palabra director yo tengo que ir encontrando primero, paso uno, el significado de director. Yo sé que es alguien superior que está al frente de un colegio, de una institución, de una empresa, ¿no ve? Y tengo las opciones, reviso las alternativas. Manager, gerente, administrador, gestor, pionero. ¿Cuál de todas estas palabras no va acorde al significado de director? Gestor, Ok, manager. Manager. ok, vamos a revisar. Director es una persona que está a cargo de algo, que dirige un negocio, una empresa, un establecimiento. Manager es una palabra que denota una persona que maneja, dirige equipos, dirige pequeños emprendimientos, coordina, ¿ok? Gerente es una persona que hace la gerencia, dirige, toma decisiones, resuelve problemas. Administrador es alguien que toma decisiones, ¿no? Decide en qué se va a gastar el presupuesto, qué cosas se van a comprar, cómo se va a manejar la institución. Gestor. Gestor es una persona que va a denominar a alguien que hace la gestión, ¿no? Toma decisiones, participa en reuniones, hace alianzas, ¿ok? Y pionero es una persona que se está iniciando en algo, ¿no? Que está, que todavía es novata en algo, que está iniciando por primera vez, no tiene mucha práctica. ¿Se entiende? Ahora,
¿Cuál de todas Sí, estas palabras es un término excluyente del director? ¿Cuál no va? ¿Cuál de todas estas no va? pionero. Pionero. Muy bien, ahora sí, pionero es la palabra que estaría excluida porque todas, aunque por supuesto podemos encontrar diferencias entre gerente, administrador y director, la que menos se acerca es pionero, por lo tanto, le excluyo. Por eso se denomina término excluyente. ¿Ok? ¿Esta parte está clara? Sí, Liz. Sí, Liz. Sí. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de otra forma de razonamiento que igual es bastante compleja, que se va a denominar la comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión lectora? Comprensión lectora es un proceso complejo. Es un proceso primero cognitivo porque lo realizamos a través de la mente, del uso del cerebro. Luego es intencional porque no es automático. Una persona decide leer algo y comprender algo. Y es constructivo también porque a través de la comprensión lectora, yo voy a generar habilidades lectoras. Es decir, hay personas que recién están aprendiendo a leer, como los niños, recién están aprendiendo a leer, pero a medida que practican, 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 su habilidad se consolida, es más grande, es constructivo. ¿Se entiende? Entonces, se construye. Ahora, esta comprensión lectora no es un acto únicamente de decodificar, es decir, digamos, yo tengo aquí una palabra, perro. Yo ya sé decodificar, que sé que la P suena como P, la E, la R, entonces yo puedo decir perro y únicamente repito un sonido. No solo puedo decodificar, primero decodifico, pero después se establece un significado. ¿Qué significa perro? En mi mente yo voy a entender que perro es un animal de cuatro patas, que es un amigo fiel del hombre y así. Entonces lo entiendo. Entonces la comprensión lectora no solo es decodificación, también es comprensión. La lectura tiene esas dos fases, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son algunos pasos para poder comprender mejor? Lo primero que tenemos que hacer es centrarse en ideas y en la organización de esas ideas y jerarquizarlas, ¿ok? Organizarlas y jerarquizarlas. Ese es el paso uno. ¿Por qué tengo que hacer eso primero? Por ejemplo, en esta diapositiva, ¿cuál es la idea más importante, la más importante de todas? Tal vez es esta que está en el título, que me dice proceso para comprender mejor. Y tiene dos pasos. Entonces, eso es lo más importante. Por eso tengo que, de la información que tengo, organizarla y comprenderla. ¿Ok? La organización me ayuda a decir qué es lo más importante, qué es lo segundo más importante, la jerarquía. ¿Ok? Y después de eso, lo que yo tengo que hacer es identificar alguna estrategia de comprensión. Ahorita vamos a revisar algunas estrategias, pero tengo que revisar yo, después de leer, ¿qué más tengo? ¿Cómo puedo comprender? Tal vez una estrategia es que yo empiece a subrayar el texto, las palabras importantes, que empiece a hacer esquemas de lo que estoy leyendo. Tal vez puede ser que empiece a marcar con rojo o con signos cosas que todavía no entiendo y que tengo que revisar para que yo me dé cuenta que es algo que me falta leer. Entonces, hay distintas estrategias, ¿ok? Esos dos puntos son importantes. Ahora, también es importante que nosotros identifiquemos las tres etapas de la lectura y sigamos esas tres etapas de la lectura, que son pasos para leer y comprender mejor. Dentro de la lectura tenemos tres pasos: la prelectura, la lectura crítica y
La postlectura, que se trata de responder a algunas cuestionantes. En la Dice, prelectura, ¿qué es lo? Adelante. disculpe, está compartiendo pantalla porque no se ve. ¿Así Sí, sí, sí? sí, a ver. ¿Se ve o no se ve? No, No no se sé. ve. No se ve. No se ve. Ahí No ya. se ve. ¿Desde dónde no se ve la pantalla? Me van a decir. Ahorita lo comparto. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí, tendría. Ah, ya. Uy, qué extraño. ¿Esta diapositiva la han visto? Sí, Ah, ya. Muy bien. Tal vez estaba cargando. Entonces, hay tres pasos o etapas de la lectura y tenemos que seguir estos pasos o etapas para poder comprender correctamente, ¿ok? Primero, la prelectura. La prelectura es cuando tú tienes un texto y ese texto largo le das una ojeada, una revisión rápida, donde identificas los títulos, los subtítulos, cuántas páginas tiene, todo aquello, ¿ok? Rapidito, rapidito. Puedes identificar de qué habla el texto, si es un texto largo, si tiene imágenes, cómo está organizado por capítulos, tal vez es un texto corrido. Entonces es una lectura así donde vas hojeando y te empapas del contenido, pero realmente no lo estás leyendo de principio a fin, únicamente lo has leído así a la rápida, ¿ok? Lo has ojeado, lo has revisado, has reconocido títulos y las ideas más generales. La lectura crítica, que es el segundo paso de la lectura, ya es una lectura donde vas a comprender el texto parte por parte, párrafo por párrafo y de acuerdo a cada subtítulo. ¿Ok? Entonces lo que revisas es lectura crítica, revisas los textos, el título, el autor, lo que dice, si hay descripciones, analizas el texto, lo comprendes y lo vas comprendiendo, analizando y hasta criticando. Decir, yo no estoy de acuerdo con esto o sí estoy de acuerdo con esto. ¿Ok? Entonces, te ayuda a hacer una comprensión mucho más profunda. A eso se llama la lectura crítica. ¿Sí? Y la última etapa que se refiere a qué haces después de que ya has leído tu texto muy bien, es una etapa donde tú evalúas la lectura. ¿Ok? Donde vas a ver, te haces preguntas de, ¿y el autor habrá estado ideologizado al escribir este texto? ¿El autor qué habrá querido decir cuando dice tal cosa? ¿A qué se referirá que este texto solo es un inicio al tema grande? Entonces, tú te haces interrogantes de cosas que en el texto tal vez ya ni menciona, pero te haces preguntas, evalúas el texto. Este texto no está, no es adecuado, este texto es bastante difícil, este texto es muy fácil, ¿ok? E interpretas. Esa es la última etapa de realizarte interrogantes sobre la lectura. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar a las estrategias de comprensión lectora. Ahora que ya sé las etapas de la lectura, ¿cómo yo comprendo mejor la lectura? ¿Cómo las puedo entender? Y hay varias estrategias, pero las vamos a organizar de acuerdo a la etapa de la lectura. Por ejemplo, las que están previas. Las previas a la lectura son aquellas en las que nosotros vamos, antes de leer el texto, antes de leerlo a profundidad, vamos a tener las herramientas necesarias para comprenderlo. Y la primera herramienta clave es conocer el vocabulario del texto. Entonces, digamos que yo voy a leer un libro sobre mecánica.
Y tal vez yo no tengo ni idea de lo que es mecánica y de los conceptos que conlleva. Lo que yo tengo que hacer es buscar el vocabulario que por el momento yo no comprendo, buscarlo en un diccionario, analizar su verdadero significado. Entonces, ahí yo voy a entender con más facilidad el texto que voy a leer. Así lo voy a poder leer con fluidez, pero tengo que buscar, conocer el vocabulario. Tal vez tengo un libro bastante sencillo de un tema que no creo que no conozca, entonces mi vocabulario es suficiente para leer y directamente lo puedo leer, pero tengo que tomar en cuenta el vocabulario. Además de eso, yo tengo que realizar predicciones del contenido de la lectura, ¿sí? Y establecer un objetivo de la lectura, un propósito. Yo cuando me compro mi libro puedo decir, este libro parece muy bueno porque me lo han recomendado, mi docente dice que es muy útil, que es muy didáctico, entonces yo ya me hago una idea de cómo es el libro, hago predicciones. Y tengo que determinar cuál es mi objetivo de la lectura. Tal vez es un cuento, el libro, entonces mi objetivo es distraerme, poder relajarme, tener una lectura muy adecuada, clara, tranquila. Pero si yo tengo un libro de anatomía profunda, entonces ese texto, yo ya predigo que ese texto tal vez no lo voy a poder leer tan rápido, voy a tener que hacer énfasis, tomar apuntes, buscar información y establezco que el propósito es memorizar, en el caso de anatomía, y tengo que memorizar todas las estructuras anatómicas. Entonces, me establezco un propósito, ¿ok? Esos son antes de la lectura. Ahora, durante la lectura, yo también puedo organizar algunas estrategias, ¿ok? Y puedo seguir haciendo predicciones a la lectura. Puedo seguir haciendo predicciones. ¿Cómo hago predicciones a la lectura? Lo que voy a hacer es, mientras voy leyendo mi texto, estoy revisando, estoy leyendo, veo en qué consiste el texto, directamente yo voy a decir, cada título dice, ahora vamos a hablar de las partes anatómicas de la cabeza, ahora del tórax, ahora de las extremidades. Entonces, ya voy prediciendo a la lectura y voy otorgando algún significado a cada parte. Mientras leo, puedo hacer predicciones. Además, puedo realizar inferencias, ¿sí? Por ejemplo, donde yo relaciono ideas con otras ideas de la misma lectura. Por ejemplo, si el primer capítulo de mi libro de anatomía trataba de anatomía de la cabeza, de la parte superior de la cabeza, de todo aquello del encéfalo, yo puedo asumir que la parte que le sigue a ese texto, pues va a ser la anatomía del cuello o del tórax, porque aparentemente está yendo en ese orden. Entonces, puedo hacer inferencias, ¿sí? También puedo establecer un monitoreo que también es denominado metacomprensión. Esta parte meta se van a notar bien. ¿Qué significa meta? Quiere decir que tú vas a evaluar tu propia comprensión, es decir, que tú mismo te vas a monitorear, darte cuenta si el texto que estás leyendo lo estás entendiendo o no, sin necesidad de resolver un examen, una prueba, no. Tú mismo mientras tú lees, incluso mientras tú estás escuchando esta clase, ya te estás dando cuenta, no, esto no entiendo, no, esto sí, qué fácil, esto tengo que repasar más. Mientras tú lees, te vas dando cuenta, autoevalúas el proceso de tu comprensión lectora. A eso se llama metacomprensión, a tu propia evaluación. Y te puedes dar cuenta, no, volveré a leer. No, ya no estoy entendiendo, estoy distraído, lo dejaré para más tarde. O necesito una hoja para apuntar estos elementos. Entonces, tú mismo controlas tu conducta. ¿Ok? Y el último, dentro de la lectura, es la confirmación y la autocorrección. Entonces, aquí es donde tú mientras vas leyendo, te puedes ir dando cuenta que mientras vas leyendo, por ejemplo, yo tengo entendido que la anatomía del encéfalo comienza con el cerebro, el tallo cerebral. Es lo que yo
sé superficialmente. Y mientras voy leyendo en el texto, me habla de el tallo cerebral, me habla del cerebro, me habla del inicio de la médula espinal. Entonces, confirmo mis propias predicciones que he hecho. Entonces, voy confirmando, ¿ok? Y también yo puedo corregirme. Tal vez yo tenía la idea de que cuando habláramos del encéfalo, íbamos a hablar de la médula espinal completa, pero en el texto dice que eso corresponde a otra parte anatómica. Entonces me corrijo. Eso se llama autocorrección. Mientras leo, voy aprendiendo y puedo corregir errores. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de la lectura? Después de que yo ya he terminado de leer todo el texto, tengo que ver si la comprensión que he tenido es global o es específica. He podido comprender de forma general de qué trata el texto. Digamos, he leído un libro sobre infecciones más comunes en el cuerpo humano. Entonces, yo de manera general podré decir, hay muchas infecciones que atacan al cuerpo humano causadas por alimentos, por contaminación, por ingerir sustancias tóxicas. Ok, entonces me doy cuenta de manera muy global. Pero también puedo tener una comprensión específica y nombro cada infección que tengo de todo lo que mencionaba el texto. Me acuerdo de qué trata cada una, sus signos, sus síntomas, los puedo comprender y entender. ¿Ok? Entonces, eso es la comprensión global y la comprensión específica. Y luego la reconstrucción del contenido. Entonces, cuando yo dejo el texto, el libro a un lado, cuando yo cierro el celular, dejo las diapositivas y por mi cuenta recuerdo de qué trataba el texto y me puedo acordar de qué procesos, qué valores, qué términos ha usado, me acuerdo, sin necesidad de leerlo, lo recuerdo. A eso se llama la reconstrucción del contenido. ¿Ok? Me acuerdo que estaba dividido en capítulos, sé que el capítulo 1 era la introducción, entonces me voy recordando sin necesidad de volver a leer el texto. ¿Ok? Y luego tenemos que después de la lectura podemos resumir la información o sintetizarla. Es decir, de todo el texto que yo he leído, pues yo puedo elaborar un resumen que puede ser verbal o puede ser escrito sobre lo que trataba el texto. El texto decía que hay 7 tipos de infecciones importantes causadas por tales factores. Entonces, me acuerdo, sintetizo. ¿Ok? Y luego está la formulación de opiniones sobre lo leído. Después de que yo resumo, tengo la capacidad de síntesis, está la capacidad de poder hacerme preguntas sobre el mismo texto. El texto me decía que hay infecciones incurables, pero no explicaba cuáles son. Y yo me pregunto, ¿cuáles serán? Entonces, ¿por qué el texto no lo genera? Este texto está incompleto. Este texto debería tener más especificaciones. Este texto incluso tiene errores. Entonces, yo critico, genero opiniones. O este texto es demasiado bueno, es muy didáctico, va al punto. ¿Ok? Entonces, me genero ideas y opiniones. Ahora, el conjunto de estas 3 etapas y estrategias antes, durante y después de la lectura me van a ayudar a entender mejor los textos. Y es algo que es muy importante, es una habilidad, porque leyendo bien, tú puedes aprender cualquier otra cosa. Puedes aprender medicina, vas a aprender investigación, vas a aprender lenguaje, mecánica, astronomía, lo que tú quieras, porque mientras mejor leas, mejor vas a entender cualquier contenido. Y a ese proceso se lo denomina aprender a aprender, que es una finalidad de la comprensión lectora, que tú puedes aprender cualquier cosa, pero es muy importante que también aprendas a aprender cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, que busques estrategias, que busques formas en las que el contenido te resulte mucho mejor o más fácil.
¿Se entiende esta parte? ¿Tienen alguna duda, pregunta? Dudas, preguntas, chicos, sobre algo que no se haya entendido bien. Las etapas de la lectura. Liz, ¿se puede explicar las etapas de la lectura una vez más, por favor? Claro que sí. Déjame revisar esta parte y lo voy pasando. Ya me pasó. Las etapas de la comprensión de la lectura son tres: antes, durante y después. De manera general, es antes, durante y después. Antes de la lectura, yo tengo una prelectura. No se olviden del prefijo pre. ¿Qué significaba pre? Antes de, preuniversitario, antes de la universidad. Entonces, prelectura, antes de la lectura. Y la característica más importante es que es explorar velozmente un texto. Por ejemplo, yo tengo esta diapositiva. Entonces, no me tomo el detalle de leer de principio a fin, únicamente yo leo recomendaciones para seguir los pasos, tiene uno, dos, tres pasos, parece que aquí hay una explicación de cada uno de los pasos, me doy cuenta, ¿ve? Entonces, esa es una prelectura. Cuando yo veo la estructura del texto, más o menos cómo se está originando, y así lo comprendo, ¿ok? No lo analizo cada uno de principio a fin, comprendiendo cada palabra. Únicamente me puedo dar cuenta de la estructura de la lectura. Aquí me habla de lectura crítica. ¿Qué será crítica? No entiendo esa palabra. Puedo buscar en el diccionario. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Sí, Sí, Muy bien. En la lectura crítica, etapa 2, ahí es donde ya yo leo, pero con mucha profundidad. Entonces ya no voy a solo revisar mi diapositiva, voy a leer recomendaciones para seguir los siguientes pasos. Recomendamos. Recomendación 1, prelectura. ¿Qué es la prelectura? Esto. Segundo paso, lectura crítica. Esto y esto. Me doy cuenta. Tercer paso, encarar las interrogantes. Esto. Ya en la lectura crítica yo reviso con tanto detenimiento que es donde trato de comprender el texto. Lo reviso, lo leo, lo releo. Esa es la lectura crítica. ¿Ok? Y la última etapa, que se da después de haber leído el texto, es donde yo me hago las interrogantes, ¿sí? Entonces yo ahí me digo lo que ustedes preguntaban, después de que hemos explicado, no he entendido algo, lo de la prelectura no me ha quedado claro, entonces vuelvo a leer. Me hago preguntas, ¿por qué solo hay 3 pasos? Yo pienso que debería haber más pasos. Esta estructura no, como que es incompleta, tal vez no es suficiente. O este texto es muy didáctico, entiendo perfectamente. ¿Ok? Entonces, yo me hago preguntas y así como hay pasos para la lectura, ¿habrá pasos para el estudio? ¿Lectura y estudio es lo mismo? ¿Por qué se dice comprensión lectora? ¿Habrá lectura sin comprensión? Entonces me hago preguntas sobre el texto. ¿Ok? Esas son las etapas. gracias, sí. Súper. Ahora, ya que sabemos cuáles son las etapas y algunas estrategias, vamos a hacer un ejercicio de comprensión lectora, ¿ok? Aquí tenemos
En los ejercicios de comprensión lectora vamos a tener igual una premisa, una pregunta, ¿ok? Vamos a tener alternativas, una de estas va a ser la correcta, y vamos a tener, porque es comprensión lectora, pues el texto que yo tengo que comprender, ¿ok? Del texto que yo tengo que comprender. Entonces, por ejemplo, en esta parte, yo tengo un texto grande, yo tengo un texto largo. Y en este ejercicio de comprensión lectora, yo puedo leer. A ver, intenten ir revisando, leyendo este texto. Sí, creo que nos alcanza el tiempo. Perfecto. Vamos revisando este texto. Yo tengo este texto que es un poquito largo y lo leo. Existen en el mundo 3 clases de personas: los altos, los medianos y los bajos. Se han subdividido de muchos modos. Han llevado muy diversos nombres y su número relativo, así como la actitud que han guardado unos hacia otros. Ha variado de época en época, pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado. Hasta ahí. Yo tengo mi lectura crítica porque he leído todo, ¿no ve? He leído todo y creo que he comprendido. ¿A ustedes qué les parece? A ver, monitoreen, evalúen esta metacomprensión. Este primer párrafo, fácil, difícil, ¿se entiende, no se entiende? ¿Qué dicen, chicos? Se entiende, licenciada. Ya, muy bien. Janet lo entiende. Alguna persona tal vez dirá, este párrafo, hay palabras que yo no entiendo. Altos, medianos, bajos se refiere a la altura de la persona. ¿Cómo está dividido? ¿Por qué algunos quizá no lo entiendan? Otros sí, ay, qué fácil, este párrafo clarísimo, más claro ni el agua, ¿ok? Entonces, ese es el ejercicio de la metacomprensión. Entonces, voy al segundo párrafo. Los fines de estos 3 grupos son inconciliables. Si inconciliables es una palabra que yo no conozco, yo debería buscarla en el diccionario. ¿Ve? Es un requisito para la comprensión, el vocabulario. Los altos quieren quedarse donde están, los medianos tratan de arrebatarles sus puestos a los altos. La finalidad de los bajos, cuando la tienen, consiste en abolir todas las distinciones y crear una sociedad en que todos los hombres sean iguales. Hasta aquí. ¿Ustedes a qué creen que hace referencia? Altos, medios y bajos, según este texto. ¿Qué dicen, chicos? Tal vez podríamos interpretarlo como clases sociales. Muy bien. Sí, al principio tal vez no estaba tan claro, pero ahora dice que los altos quieren quedarse donde están, los medianos tratan de arrebatar sus puestos. De manera directa no me menciona que son clases sociales, pero yo ya estoy haciendo el ejercicio de comprender. ¿Se dan cuenta la lectura crítica? Ahí es donde, ya estoy entendiendo el texto. Se refiere por el momento a las clases sociales. No lo dice tal cual el texto, pero yo ya lo estoy entendiendo. Muy bien. Ahora, continúo. Así, vuelve a presentarse continuamente la misma lucha social. Aquí lucha social ya me está dando un indicio de que efectivamente está hablando de clases sociales. Ya no hay donde perderse. ¿Ven? Durante largos periodos, parece que los altos se encuentran muy seguros de su poder, pero siempre llega un momento en que pierden la confianza en sí mismos o se debilita su capacidad para gobernar, o ambas a la vez. Entonces son derrotados por los medianos.
que llevan junto a ellos a los bajos, porque les han asegurado que ellos representan la libertad y la justicia. En cuanto logran sus objetivos, los medianos abandonan a los bajos y les regalan a su antigua posición de servidumbre, convirtiéndose ellos en los altos. Hasta aquí. ¿Qué me quiere decir esa parte del texto? ¿De qué me está hablando? ¿De qué creen? Puede haber muchas respuestas, no es que hay una sola, pero la idea es que hagan ese ejercicio. A ver, vayan pensando, ¿de qué me está hablando esa parte del texto? Yo ya sé que como que hablaba de las clases sociales. Ahora, ¿qué datos me está dando? En esta parte me está comentando sobre las características del comportamiento de los altos. También me está hablando de qué pasa con los medianos que a veces usan a los bajos y los bajos que son usados al final mantienen su misma posición. Eso es lo que me está diciendo el texto. Está hablando de ya de cada uno con su característica y las dificultades que atraviesa en este sistema. ¿Ve? Y luego tengo el último párrafo que dice, de los tres grupos, solamente los bajos no logran sus objetivos, ni siquiera transitoriamente. Y aunque sería exagerado afirmar que en toda la historia no ha habido progreso material, ninguna reforma ni revolución alguna que ha conseguido acercarse ni un milímetro a la igualdad humana. ¿Qué me está diciendo este último párrafo? Ahí ya no me está proporcionando nuevos datos sobre los altos, los medios y los bajos. Me está generando una conclusión. Por todo lo que ha expuesto este texto, aquí me dice, bueno, de los tres grupos, los bajos no logran sus objetivos. Y aunque sería exagerado afirmar que toda la historia no ha habido progreso, ¿eso qué significa? Que sí ha habido progreso, es lo que dice el texto, ¿no? Porque no puede afirmar que no ha habido progreso. Entonces, el texto dice que sí ha habido progreso, pero se nota que este progreso ha sido tan ínfimo que, que casi no se nota, ¿no? No se acerca a la igualdad humana. ¿Se dan cuenta cómo hemos hecho esta lectura crítica del texto? Hemos revisado de qué trata, nos hemos generado esa predicción. Al principio, en el primer párrafo, hablaban de altos, medianos y bajos, pero podría ser personas altas, medianas y bajas, que son muy altas en estatura, medianas y bajas. Pero luego nos hemos dado cuenta, no, habla de clases sociales, de lucha social. Y luego llega a la conclusión de que los bajos son los más perjudicados en este sistema. ¿Se dan cuenta? Cómo hemos seguido esas etapas de la lectura, los procesos de la lectura para comprender este texto que era bastante largo. Ahora, una vez que hemos leído ese texto, ahora yo voy a retomar mi lectura de la premisa. Yo ya había leído esta premisa, ¿se acuerdan? Tengo una pregunta. A lo largo de la historia, en las civilizaciones, no ha variado. Dos puntos. La respuesta me tiene que decir qué cosa no ha variado en estas civilizaciones a lo largo de la historia, según el texto. Un error que se comete cuando respondemos preguntas es que a veces yo sé la respuesta por alguna fuente que tengo, pero siempre en comprensión lectora yo tengo que seguir el texto en el cual se basa, ¿sí? Este texto de George Orwell, que es de su libro 1984, de ahí yo tengo que sacar la respuesta, no de otro texto, ¿ok? Entonces, me pregunto, basándome en lo que acabo de leer, ¿cuál de estos incisos es el correcto?
¿Qué no ha variado? El progreso material, la igualdad humana, la estructura de la sociedad, las luchas sociales o la condición de los altos. ¿Qué es lo que no ha variado? ¿Cómo voy a resolver este ejercicio? Pues yo primero tengo que tratar de recordar, ¿se acuerdan de reconocimiento y recuperación de las imágenes del texto? Entonces yo, sin volver a retomar el texto, trato de recordar de qué trataba, de qué hablaba. Del progreso material, en el último párrafo, me decía que sí ha variado. ¿Sí? Sería exagerado afirmar que no ha habido progreso material. ¿Eso qué significa? Que sí ha habido. Por lo tanto, esa respuesta es incorrecta. Entonces, progreso material lo descarto. Esa no es. Opción B, igualdad humana. ¿La igualdad humana ha variado? ¿No ha variado? Según el texto que dice. En esta última parte me habla de la igualdad humana, pero empieza el párrafo diciendo que sería exagerado afirmar que hasta aquí. Por lo tanto, aunque no es de manera directa, no me menciona que la igualdad humana ha variado, ha variado. Por lo tanto, esta respuesta igual a descarto. Luego tengo la estructura de la sociedad. Esa estructura de la sociedad es una respuesta que se refiere a las clases, ¿no ve? Altos, medios, bajos. De eso me hablaba el texto. Entonces, yo voy comprendiendo, ¿ok? Mira, aquí dice, ha variado de época en época, pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado. Este texto de manera directa y clara, aunque, ojo, no con las mismas palabras. Noten que no necesariamente tiene que repetir la misma palabra para acercarme a la respuesta correcta. Estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado. Ahí está claro. Por lo tanto, la respuesta correcta puede ser la estructura de la sociedad. La estructura de la sociedad. Esa puede ser la respuesta correcta. Y un error que a veces cometemos es que cuando yo voy haciendo los incisos, encuentro la correcta y ya ni leo el inciso D y el inciso E. Yo les recomiendo siempre que a pesar de ya tener la respuesta correcta, revisen si las otras opciones no se acercan también a ser la respuesta correcta. Las luchas sociales. Analizo ese texto. En el texto me decía que las luchas sociales sí cambian, ¿no ve? Porque a veces los altos están arriba, los medios logran estar arriba, utilizando a los bajos, entonces eso sí cambia. Por lo tanto, bueno, creo que está no. La condición de los altos. Esto no varía, varía. En el texto me decía que la condición de los altos alguna vez lograban perder el poder, ¿no? Cuando no lo sabían manejar. Entonces los altos sí han variado. Entonces descarto. Ah, ya. Ahora sí, yo con toda certeza puedo decir que la respuesta correcta es la opción C, la estructura de la sociedad. ¿Se dan cuenta cómo hemos hecho este ejercicio de análisis siguiendo las etapas? ¿Se ha entendido esta parte, chicos? Sí, licenciada, se entendió. Súper. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, algo que no se haya comprendido bien?
Listo. Y aquí podemos tener otra pregunta. Ahora, esta pregunta sí me gustaría que la realicen ustedes siguiendo todos los aspectos que en la primera hemos realizado. La finalidad de la clase menos favorecida es. ¿Cuál es la finalidad? Traten de analizar ítem por ítem, como lo hemos hecho. Recuérdense el contenido y vamos a revisar si la respuesta es correcta. No revisen la solución todavía, háganlo por su cuenta. A ver, hagan el ejercicio. Decía el texto, ¿se acuerdan? ¿Quién da la respuesta primero? ¿Y por qué? ¿Alguien tiene la respuesta? Someterse a otras clases, quizá no, ¿verdad? Porque no decía eso el texto. Elegirse como única clase social, específicamente no lo dijo de esa forma, pero se acerca. Alcanzar el progreso material, no lo mencionaba el texto, pero se puede inferir, está cerca. Los que están con cerca voy a marcar con rojo. Ejercer dominio sobre las otras clases, no, esto no lo decía. Instaurar la justicia social, sí mencionabas tema de que buscaban justicia, ¿verdad? Que se apegaban a la clase media por que les prometían la justicia y libertad social. Entonces, la respuesta correcta, aunque hay algunas que podrían ser, porque también se infiere, ¿verdad? Pero la respuesta correcta es instaurar la justicia social. ¿Ok? Instaurar. ¿Se entiende? Muy bien, capísimo. Ah, ya varios habían puesto la respuesta en el chat. Y para practicar esta última, que igual es del mismo texto, se deduce que el fin principal de las dos clases, ¿cuál es? El progreso material, la desigualdad, el cambio histórico, ejercer dominio sobre los otros o el equilibrio social. Ahora, esta pregunta tiene una connotación diferente, ¿ok? Las otras preguntas eran preguntas directas, pero aquí me dice claramente, se deduce. Por lo tanto, el texto específicamente no lo menciona, pero se puede inferir a través de lo que he leído. Es decir, el texto directamente no lo dice así, pero yo lo puedo interpretar de esa forma por los argumentos que se utilicen. Entonces, por ejemplo, aquí dice las dos clases, haciendo referencia a la alta y a la media. ¿Qué busca? Progreso, desigualdad, cambio histórico, dominio o equilibrio. Porque una parte del texto, ¿se acuerdan que me decía que la clase media usualmente usaba la clase baja? ¿Ve? Y la clase alta usaba a las dos porque siempre se mantenía por encima, haciéndoles creer a la media que podían llegar a la alta y a la baja igual, dominados a través de la media. Entonces, ¿qué podemos inferir? Dominio. Muy bien. No lo dice el texto, pero podemos inferir que ambas clases buscaban el dominio de los otros porque el texto tenía dos argumentos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, esa sería como la respuesta correcta. Muy bien, chicos, dudas, preguntas, algo que no se haya entendido. Este proceso de lectura comprensiva es mucha práctica, pero tienen que seguir los pasos y etapas que les hemos brindado. ¿Ok?
dudas, preguntas. Ok. Si no existieran dudas, preguntas, vamos a culminar nuestra sesión en esta parte, finalizando el tema de razonamiento verbal, y nos vemos el día lunes para seguir con ya los últimos temas de nuestro avance. Listo, estimados muchachos, nos vemos el día lunes. Gracias, licenciada. Hasta Gracias, luego. Gracias, Lice. Gracias, licenciada. Gracias, muchachos.